Bienvenidos a todos. Estamos acá en un nuevo Ateneo Bariátrico conjunto de la Asociación Argentina de Cirugía y la SACO. Nos acompaña, tenemos dos casos lindos, así que Agus, Sí, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Presentaros nomás. y esta vez, ¿cómo estás, Mati? Esta vez en conjunto con la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Vamos a presentar dos casos clínicos. La doctora Diva Villao, cirujana digestiva y bariátrica del Hospital del Salvador y de la Clínica Dávila Vespucio de Chile. Y el doctor Agustín Guerra, que es cirujano bariátrico del Hospital San Juan de Dios, también de Santiago de Chile. Y vamos a tener como comentador al doctor Federico Cuenca Vente, bueno, conocido cirujano bariátrico y esofagogástrico de Buenos Aires, Argentina, jefe de servicio del Hospital de Gastroenterología Bonarino Budondo. Así Wow. que, bueno, no sé si Muchas Diva, ¿querés gracias a empezar? todos. Muchas gracias a todos, Eso. Diva, Agus, por presentar el caso y a Fede, obviamente, por sumarte para comentar. ¿Te parece, Agus, si empezamos primero con Diva? Adelante, cuando quieras, Diva, compartinos Diva, tu cuando pantalla. quieras. Podés compartir ya, bienvenida. Ahí. Ahora sí, Ahora se ve perfecto. ya, Poneme. Perfecto. perfecto. Sigue compartiendo. Ya, entonces el caso es un adenocarcinoma del pouch gástrico posterior a un bypass resectivo. Entonces, la paciente consulta en el 2014, una mujer en ese momento de 40 años, 112 kilos, 1,60 m, lo cual hacía que tenía un IMC de 43,7, con antecedentes de ese momento de diabética de 8 años de diagnóstico. Ya en ese momento tenía usuaria de insulina, retinopatía, y llegó, a pesar de todo esto, con una hemoglobina de 11,7. Además, fumadora activa de 10 cigarros al día por 20 años, o sea, tenía un IPA de 10. Se le realizó todo el estudio para cirugía bariátrica, la evaluación psicológica, nutricional, pero ¿cuál es el mayor hallazgo relevante? Que en la endoscopía digestiva tenía múltiples pólipos adenomatosos llamada 1, generalmente contaron más o menos 14, con una gastropatía eritematosa antral y un test de ureasa negativo. La biopsia de ese momento eh, del 2014 fue pólipos adenomatosos tubulares con atipia leve de mucosa gástrica antral, hallazgos concordantes con tumores neuroendocrinos en la mucosa gástrica con metaplasia intestinal. Entonces, en este contexto, la primera pregunta: ¿qué haría usted frente a este paciente con múltiples pólipos, adenomas tubulares con atipia leve, metaplasia intestinal y con hallazgos sugerentes de lesiones neuroendocrinas? eh, Realizaríamos una nueva endoscopía con mapeo, una endosonografía, C, estudio etiológico, o pasamos directamente a la cirugía. Esta es la primera votación. Bueno, mientras tanto la gente va votando. Agus, no sé si vos querés hacer alguna pregunta, Fede, algún aporte, algo que quieras ampliar para saber qué conducta tomás. No, por el momento, a ver, ¿algún síntoma tenía la paciente o antecedente familiar de algo? No tenía antecedentes familiares, pero el síntoma, ninguno. De síntomas de epigastralgia y eso, nada. O sea, Ella básicamente fue consultó un hallazgo. claro, ella consultó por la obesidad y la diabetes. No tenía antecedentes de úlceras gástricas previas, Nada, tratadas, nada. nada. Ok. ¿Cómo seguirías vos, Fede? Si fuera te cae a vos, saluda hondo esta paciente. Yo lo estudio etiológicamente. Yo vería si tenés un neuroendocrino, yo iría por los estudios etiológicos, a ver qué tipo de tipo Claro. de endocrino ¿Qué es. estirpe? Exactamente. Bien, a ver qué votó la gente. Medio que capaz que hicimos esta pregunta y se sesgó un poco la votación, pero bueno, podemos Ah, ver, Belén, La la, respuesta. la encuesta. Bueno, muchos Bueno, dicen nueva nueva endoscopía más endoscopía. mapeo, ¿no? 38%. ¿Crees, Fede, que una endoscopía nueva te aportaría algo distinto? a ver, asumo yo que está bien estudiado, o sea, la endoscopía está bien estudiada, no, no.
O sea, el diagnóstico ya lo tenés de lesión neuroendocrina. Claro, Me parece acá lo que tenés que ir es saber un poco el diagnóstico etiológico y dónde, en qué tipo de tumor neuroendocrino lo encuadrás, digamos. claro. Y saliendo de este caso, ¿qué tipo de lesiones gástricas, hallazgos en una endoscopía previa a una cirugía bariátrica te parece que requieren seguimiento? A Metaplasia mí, intestinal completa, sí, incompleta. yo ¿En te lo qué diría en dos casos? grupos. Tenés dos, a ver, podés tener lesiones en el hallazgo endoscópico en tres lugares: en el duodeno, en el estómago y en el esófago. En el duodeno que tengas algún hallazgo que sea compatible con enfermedad celíaca, eso está descrito y hay asociación entre obesidad y enfermedad celíaca, con lo cual, por lo menos en la postura nuestra, te cambia un poco la Sí. táctica porque a un paciente celíaco yo trataría de ahorrarle tocarle el intestino delgado y dejar solamente, cambiaría la indicación para una gastrectomía en manga. Después puede tener lesiones en el estómago, después tenés lesiones perineoplásicas como pueden ser la atrofia o la metaplasia completa o incompleta, Ujú, y después tenés hallazgos de lesiones como la que le ocurrió en este caso. Y claro, después tenés en otro lugar donde puede aparecerte algo que te puede llegar a cambiar la táctica, es en el esófago, a ver si tenés algún grado de esofagitis o esófago de Barrett. Claro. perfecto. Diva, y con respecto a la alta incidencia en que se da en Chile, que no es menor el dato, obviamente, ¿qué es lo que más predomina en cuanto a la experiencia que vos por ahí podés haber tenido como cirujana esofagogástrica y bariátrica? De las lesiones, Sí, o si es habitual encontrar en una endoscopía prevariátrica una lesión de estas características, o quizás no neuroendocrina de otra estirpe. no son habituales esta cantidad de pólipos. Ahora, en este paciente en específico era solamente estómago, no había nada en duodeno, no había ninguna sospecha de ninguna otra enfermedad. Y en ese momento, bueno, estamos hablando del 2014, conversamos con los endoscopistas y me dijeron, ¿sabes qué? Mejor tómale una muestra mayor, ¿ya? Porque no es común esta cantidad de pólipos y esta cantidad de enfermedad en el estómago. O sea, no fue Entonces, concluyente quizás la, claro, la primera o sea, endoscopía. Ok, 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 bien. entonces, por eso decidimos avanzar a cirugía Sí. y esa es la segunda pregunta. ¿Qué técnica haría? ¿Quién le haría una manga, un bypass común, un bypass resectivo o una gastrectomía total más un esófago y ayuno o anastomosis? Ah, yo vi muy cortito la votación. No, no sé, dígame la gente si puede, si todavía tiene la... ¿Puedes poner de nuevo la pregunta, Belén, porfa? La anterior. No, o sea, la esta, la qué Ah, técnica elegiría, porque ahí está, perfecto, gracias, Belén. Em, Bueno, bien, faltaría está un poco otras, faltaría. spoileado, está un poco spoileado porque dijimos al principio en el título que fue lo que hicimos, sí, pero tal cual, pero bueno, capaz que hay gente que hubiera votado algo distinto, ¿está? claro. Fede, en Sí, tu caso, Y imágenes de la endoscopía no tenemos. No, es que eran del 2014, entonces es un esa, caso medio archivado. Ok. No, podéis ver, a ver, perdón, que justo me había sacado el video. A ver, haría la resección en caso de ir a cirugía. Lo que pasa es que trataría de asegurarme, no sé, le haría una endoscopía intraoperatoria como para asegurarme que el pouch gástrico que le dejas un pouch gástrico limpio de lesiones. Ya que tenía tantos pólipos, me aseguraría de eso. Si tenés alguna duda, ¿no? Yo iría a gastrectomía en total. Pero si no, la opción del bypass gástrico resectivo siempre y cuando en el estómago que queda, digamos, estar asegurándote que no tenés ninguna lesión, ningún pólipo. O sea, no lo cortaría a ciegas, digamos. Claro. claro. Bien, a ver qué votó la audiencia. Sí, les recuerdo también que pueden dejar comentarios en el chat, así también los podemos ir leyendo. Bien, perfecto. Acá hay Bueno, preguntas. Bien. bypass resectivo en el Y en el... gastrectomía total 19, dice, no. 92%. Sí.
62%. 62%, sí, exacto. Hay que bajarla, Ah, ahí está, no veía claro, una me ventana larga, faltaba, me sí. faltaba una. No, no, Bypass ahí está. resectivo 62%, gastrectomía total 19%, manga gástrica 17%. ¿Y una, más, y una manga gástrica con algo más? Fede, no sé, Bueno, estas mirá, técnicas nuevas, ileales. justamente acá en el chat, yo no sabía que era Patricio José María Cal, pregunta, tal vez podríamos pensar en una bipartición Claro, también. una bipartición, un ¿Qué, SASI. qué te parece, Fede? ¿Diva, ustedes hacen biparticiones o en Chile está más o menos desarrollado? Se están haciendo por algunos grupos, pero el grupo en el que yo estoy, la verdad que no estamos haciendo biparticiones. Bien, A ver, acá lo que tenés que hacer es asegurarte de, a ver, seguimiento. no dejar Vigilancia endoscópica. estómago. Claro, exactamente. Tenés que asegurarte de no dejar estómago que no puedas estudiar por endoscopías futuras. Tal cual. Entonces acá tenés o cortás por lo sano y haces gastrectomía total, y si optas por dejar algo de estómago, el bypass gástrico, en ese caso resectivo, el paciente era diabético, quizás entre una manga y una bipartición me inclinaría más por la bipartición, pero bueno, son dos procedimientos que te mantienen la vigilancia endoscópica factible, digamos. Sí, recordemos que en esa época la bipartición capaz no estaba tan Sí, tal cual. incorporada en nuestro Claro. armamentarium. ¿Diva hoy la considerarías a la bipartición? Yo creo que no, porque como esta paciente tenía la mayor parte de sus Tantos. lesiones eran cuerpo y antro, entonces un sadio, un SASI igual le iba a dejar enfermedad. Claro. Está ¿Te bien, puedo la hacer, podías controlar endoscópica, pero en el fondo se la ibas a dejar. Claro, te se puedo te hacer una pasa un pregunta? añito la endoscopía y capaz que llegas tarde. Claro. Te hago una pregunta. ¿Cómo manejan el tema del tabaquismo en estos pacientes que tienen bypass gástrico? Porque por lo que interpreto La de la historia clínica indicación, era tabaquista. Sí. la indicación es que tienen que dejarlo al menos un mes antes de la cirugía y siempre le decimos que yo por lo menos le digo que al menos un año después de la cirugía no puede fumar. Y siempre hago la salvedad que si es un bypass, lo ideal es que no vuelvan a fumar porque las úlceras y todas las lesiones que hay por cigarro. Pero Pero ya es lo un que el paciente requisito. haga es otra cosa, digamos. O Seguro. sea, ustedes no suspenden la cirugía si el paciente sigue fumando. No, no, si el paciente está fumando un mes antes de la cirugía tiene que dejar de fumar, al menos. Y después tiene que dejar de fumar. Mm, Ok. bueno. ¿Vos, Fede, tenés Bueno. otro protocolo para No, a ver, tabaquismo? en general los pacientes con, o sea, yo no les hago bypass a los pacientes que son tabaquistas severos. Puede dejar de fumar un mes, pero son pacientes que, viste, es difícil que... Nosotros tenemos un programa de cesación tabáquica en el sanatorio y los enviamos a programa. O sea, yo no sé si dejándoles de fumar un mes, el paciente no va a recibir el tabaco. Y con un bypass gástrico es un problema. Sabemos que a futuro le estamos aumentando los riesgos de complicaciones de la anastomosis. No, sin duda. En En mi ese, caso particular, capaz que nadie lo pregunta, pero nosotros hacemos por indicación de anestesiología 6 semanas de cesación tabáquica, pero obviamente no es que le damos o tenemos permitido que el paciente vuelva a fumar. Desde allá lo planteamos como un cambio de vida, entonces la idea es que abandone el cigarrillo. Hemos tenido pacientes que han tenido úlceras perforadas justamente por volver al hábito, pero no es que inmediatamente lo fomentamos o se lo permitimos al paciente. mm. No, por ahí en ese contexto, que es un paciente tabaquista, por ahí podrías optar entre hacer otra técnica o directamente cortar más por lo sano y pasar a la gastrectomía total. Sí. Bien, Diva, bueno, avancemos. Avancemos. Ya, Avancemos, entonces se avancemos. hizo un bypass resectivo en octubre del 2014. Eh, con este esquema nosotros usamos habitualmente carga 30 dorada para la gastro yeyuno anastomosis en el pouch. En el duodeno usamos una carga morada reforzada de 60. El asa alimentaria la dejamos de 120 y el asa bilipancreática de 100. Y la yeyuno la hacemos de 45 milímetros dorada. La pieza, y aquí es donde viene parte, la pieza gástrica, ya toda, dio Mm. como resultado una gastritis atrófica folicular,
una hiperplasia foviolar con atrofia moderada y metaplasia intestinal completa sin malignidad invasora ni consignada. Y el neuroendocrino que decía la biopsia endoscópica en la pieza no apareció. La paciente evoluciona sin mayores problemas, se da de alta en general. En el 2014 lo dejábamos como 2 días de hospitalizado, actualmente lo dejamos una noche, y sigue con sus controles, seguimiento, suspendió el uso de insulina, suspendió uso de hipoglicemiantes orales, bajó un 50% de su exceso de peso y llegó a pesar hasta 86 kilos. En el tiempo, la paciente en el 2015 estuvo con una buena respuesta, porque como se operó en octubre, los primeros meses de 2015 vino, pero de ahí en adelante comenzó a tener un seguimiento irregular. En el 2017 se volvió a saltar y ahí ya se consignó que tenía una recuperación de 7 kilos y en ese momento sin hipoglucemiantes orales. De ahí se desaparece de los controles hasta abril del 2021, posterior a que había tenido que usar hipoglucemiantes orales e insulina, ya que tuvo COVID-19 y se descompensó. Bien. Se vuelve a desaparecer hasta 2022, porque comenzó nuevamente con ahora sí comenzó con dolor epigástrico, una pérdida de peso involuntaria, que partió en noviembre, pero ella consultó en enero, sin hematemesis ni melena, y volvió a fumar, que antes no estaba consignado el cigarro. O sea, 2 meses O sea, después, digo, ¿no? ¿Consultó? No, 2000, No, no, ¿cuántos no, años digo, después de la cirugía? desde la melena hasta la consulta, 2 meses. Dijiste que empezó en noviembre. melena, sin ¿Eh? melena ni No, sin hematemesis. melena, Ah, Mati. perdón. Tiene Matemesis ni melena. O sea, Perdón, no lo vi. pasaron ¿cuántos años de la cirugía? ¿6, 8 años? 2014, 8 años. Ok. Sí, sí, sí. 8 años de la cirugía. Pero en los últimos años sin seguimiento, prácticamente. Sí, No, seguimiento no, me irregular, refería porque en el fondo venía cuando tenía alguna molestia, y y nada más. yo en Y, general, por protocolo, a los 2 años de la cirugía, sea manga o bypass, le pido una endoscopía de control para ver cómo está ahí, dependiendo del hallazgo, cómo vamos a seguir los seguimientos. Claro, Pero ella obviamente, por más que se la pedía, no venía hasta que llegó así con me duele el epigastrio, urente, y como había iniciado nuevamente el cigarro, la verdad es que yo pensé que era una úlcera, lo que estábamos conversando claro. hace un rato. ¿Y qué No, lo que me seguimiento hubieses hecho ah, si hubieses podido, Diva? Endoscópicamente, ¿cómo lo hubieses controlado a esta paciente? Endoscópicamente, bueno, yo en general como protocolo, aparte de los exámenes, a los 6 meses nosotros acá le hacemos una ecografía abdominal, aparte de los exámenes de laboratorio, que son cada 3, 6 y mes 12, eh, 12 meses después de la cirugía, y a los 12 meses después de la cirugía además tenemos una densitometría. Y de ahí yo en exámenes de, así como imágenes, me salto al segundo año con una nueva endoscopía. Y los pacientes que son más apegados al control, dependiendo de ese resultado y del Helicobacter pylori, si lo hacemos cada 2 años o cada año una endoscopía de control y los síntomas. Y según los síntomas también. Vos, Fede, ¿cómo lo hubieras controlado a esta paciente? Si le hubieras, estás está muteado. muteado. Si le hubieses hecho un bypass resectivo, ¿no? Sí, dado los hallazgos de la anatomía patológica, yo hubiera sido con endoscopías anuales los primeros años y después cada 2 años. Ok, Si veo que tiene buena evolución y dejó de fumar. perfecto. Entonces, se le hizo en ese momento una nueva endoscopía que demuestra una hernia hiatal por deslizamiento y, y un muñón gástrico con una lesión polipoidea que se biopsia, y lo que describieron como un adenoma veñoso del muñón gástrico con una anastomosis gastrointestinal sin lesiones. Y la biopsia, aquí es donde sale un adenocarcinoma bien diferenciado sobre un adenoma velloso con displasia de alto grado. Tenemos la endoscopía,
que es esta, ahí está la lesión polipoidea, que no está en la misma anastomosis, sino a un lado, y se le realizaron un escáner que demostró un engrosamiento parietal y una pequeña lesión ahí al lado de la gastro-yeyuno. Y aquí está el escáner y la endoscopía. Se presentó al comité oncológico como un CT1N0M0, un estadio 1, un ECOG 0. Solamente ¿Comentarios? Preguntas. tomografía, ¿le estudiaron de alguna otra manera, PET o No, no? tomografía y endoscopía. Entonces, ¿cómo manejaríamos este T1N0M0? Una resección endoscópica, una resección local, una totalización o tratamiento perioperatorio para la cirugía. Gracias, Bel, por poner esta tercera pregunta. Mientras, veo que en el chat hay mucha gente que no es solamente de Argentina, sino también mucha gente, muchos amigos, colegas de Chile, así que invitamos a todos a votar, obviamente, y a hacer cualquier tipo de pregunta o comentario en el box correspondiente. Fede, que hasta ahora, ¿cómo? Primero no debe ser para nada placentero encontrarse este hallazgo en un control, por Ujú. ahí capaz que lo sospechabas con la pérdida de peso, pero ¿cómo continuarías vos? Una endoscopía. Y Bien, evaluar qué es la factibilidad del tratamiento justamente. endoscópico, ¿qué pensás? Exactamente. Yo la factibilidad de tratamiento endoscópico lo evaluaría con una ecoendoscopía. Y mira, justo trayendo a colación Recordando que algo es un que, pouch. claro, ¿Sí? justo lo que pasa es que por ahí, sí, no, un pouch, un estómago tan modificado como el pouch, tenés un espacio bastante más acotado. Y como decía un comentario recién Diego Auruch, que por ahí quedó una neoplasia que pasó desapercibido obviamente en el pouch gástrico. ¿No contemplarías directamente más allá la resección total, o sea, completar la gastrectomía? Si en un principio quizás era la gastrectomía y ahora que te salió una lesión. Los estudios que demostraron que son lesiones que son pasibles de resección endoscópica no demostraron disminución de la sobrevida versus cirugía. Así que Vos le das esa eventualmente chance. sí, por lo menos le daría esa chance. Esa chance es válida. A ver, Sí. tiene que ser alguien que eventualmente la resección endoscópica tiene que tener mucha cancha porque es un Muy estómago avesado. Claro. usado, tiene los staplers de las suturas mecánicas, o sea, no es algo sencillo. Hablar ¿Sí? con el paciente que existe el riesgo de perforación, obviamente, sin duda. Esto está descrito, está publicado y es algo factible. O sea, no es algo que estoy inventando yo en este momento. Eso está escrito. Así que la posibilidad de la resección endoscópica, O incluso sea, para tu con opción sería, Fede, hacer una ecoendoscopía y eventual ISD. a ver, si le daría la opción de la resección endoscópica, por lo menos ante estos hallazgos. Pero para eso tenés que tener ciertas características locales que te permitan la resección. Bueno, claramente vemos dos grupos, ¿no? Los cirujanos endoscopistas que votaron la A y después los cirujanos que no somos endoscopistas que fueron seguramente a la opción C Y de completar la completar, gastrectomía. totalizar la gastrectomía. Me parece bueno el comentario de Mauri Ramírez acá en el chat que dice la evaluación endoscópica, tamaño y localización de la pieza resecada definen, obviamente, ¿no? O sea, te ayudarían a darle viabilidad o no Totalmente. al uso de la endoscopía, sin duda. ¿Sí? Bien. ¿Y lo Bueno, plantearon digo, esto, Diva, en algún momento? ¿Lo pensaron o no? No, nosotros la resección endoscópica no la tuvimos como opción porque pensamos que justamente en la localización que estaba era muy difícil hacerlo. De hecho, nosotros cuando no logramos hacerlo endoscópicamente, hacemos una resección local transgástrica. De hecho, acaba de salir publicado un trabajo de nuestro hospital de justamente lesiones que no se logran hacer por vía endoscópica porque están muy altas, eh, claro. así que las hemos hecho con resecciones locales transgástricas. Pero esta, como era un pouch pequeño, preferimos hacer
una totalización que además iba a incluir la disección ganglionar del tronco celíaco y de la arteria gástrica izquierda para poder hacer una cosecha de ganglios. Claro. Retiramos el epiplón, que obviamente en la primera cirugía, como era simplemente una, un bypass resectivo, no sacamos el epiplón, sacamos ahora el epiplón y resecamos en esófago e hicimos una reconstrucción en un esófago yeyuno anastomosis laparoscópica. Y Bien. la pata de la I quedó tal cual, no alargamos la pata para darle mayor malabsorción, a pesar de que había subido de peso y requería mayor hipoglicemiantes orales. ¿Y, y redujeron esa hernia de hiato que tenía o eso lo dejaron así como estaba? No redujimos la hernia al hiato porque en el momento que hicimos la anastomosis quedó la anastomosis esófago-yeyunal Ubicada. intraabdominal, o sea, sí, esófago-yeyunal intraabdominal, Ah, pero bueno. necesitamos el espacio para poder hacer la anastomosis. Nosotros hacemos la anastomosis con lineal de 30 milímetros, dorado. Ok. Qué pena que Bien. no tenemos el video de la cirugía, No, ¿no? no, casi me muero cuando no Eh, se grabó, pero eso. Igual el El, caso está buenísimo, así que el- bienvenido sea. y la biopsia fue un adenoma velloso de 1 centímetro con todos los márgenes negativos y en ese momento ya no se encontró carcinoma residual. O sea, quiere decir que lo más probable es que con la biopsia tomaron el pedazo que estaba con adenocarcinoma. Claro. Una biopsia muy contundente. Fede, ¿te quedas tranquilo con esto o profundizás algo más? No, sí, si yo hubiera optado, a ver, retrospectivamente hubiera intentado hacerlo por endoscopía. Si yo hubiera decidido operarlo, me parecería útil usar el verde de indocianina. Ujú. Cuando hay cirugías de este tipo con gastrectomías parciales y desarrollan cerca de la anastomosis un cáncer, muchas veces se altera un poco el vaciamiento ganglionar. Creo que en Chile Enrique Lanzarini había presentado un caso en un congreso de cáncer gástrico en el cual el drenaje va parcialmente hacia el mesenterio del delgado que está anastomosado al estómago. De hecho, en Japón tienen como protocolo resecar 10 centímetros de delgado e ir hasta toda la base del mesenterio para llevarte esos ganglios. Si hubiera tenido que operarlo, hubiera optado por eso, pero bueno, retrospectivamente, si yo tengo un equipo que puede eventualmente analizar y ver la posibilidad de hacer la resección endoscópica, en este caso hubiera valido la pena. Y bueno, lástima que no vemos el video, pero en teoría los grupos ganglionares de grupo 1 y 2 y todos los grupos del tronco celíaco y de la hepática deberían poder llevárselos, salvo, o no sé con qué tipo de vaciamiento ustedes encararon la cirugía, porque 3 ganglios es un poco poco. Sí, lo que pasa es que como, de hecho lo analizamos y pedimos a revisión anatomía patológica, Mm. pero en el fondo como era prácticamente un incipiente y la gastrectomía fue en el 2014 con los ganglios alrededor. De hecho, los que salieron fueron los del grupo 1. Del grupo 2 no había nada porque en el fondo ya estaba el fondo cuerpo, ya se había ido en el 2014. Y en el tronco celíaco liberamos todo y le hicimos la disección ahí abajo. O sea, sacamos toda la grasa ahí, la mandamos y anatomía patológica no encontró ninguna otra cosa más. ¿Y Ahora, en el pudieron epiplón recuperar de la también lo... pieza, Perdón. perdón, de la pieza original en la gastrectomía durante el bypass resectivo, ahí pudieron analizar el número de ganglios perigástricos? Porque es cierto que parece poco, ¿no? Estos 3 ganglios eh, en la segunda cirugía. Sí, no hubo un recuento de la primera cirugía. Y en el epiplón no encontraron. Entonces, esto fue lo que nos reportaron de anatomía Sorprendió. patológica. Bien.
Entonces, em, ¿qué haría usted? ¿Cómo cerraríamos la tipificación? Aceptamos el P1, T1, N0, N0, M0, una revisión experta de los bloques, el seguimiento o una nueva cirugía para ir a hacer una mayor cosecha ganglionar. Bien, acá tenemos, dependiendo con qué cuán conformes nos quedamos, tenemos varias opciones. Em, bueno, es lo que hablamos recién, Fede. Si es o no, si te quedas conforme con la linfadenectomía, si vas a poner todo el énfasis en el seguimiento, ¿cómo encararías este caso sabiendo que no fue tanta la linfadenectomía, Fede? Estás muteado, Fede. Tenés una anatomía patológica que no tenías cáncer en la definitiva de la pieza Claro. quirúrgica. Entonces, irte a buscar más ganglios me parece que no tiene ningún sentido. Eh, No, no, eso sí, pero el tema es si te quedas conforme con ese presentimiento que va un poco más que es más lógica que otra cosa, que no te digo así que vayas en contra de las guías, pero si realmente te queda conforme, no te queda conforme. en realidad, para ser honesto, o sea, para este tipo de resecciones oncológicas son tan poco frecuentes que en las guías no o sea, no está estipulado el tipo de vaciamiento, ni el tipo de... Es más recomendaciones y case reports y alguna serie de casos. Es tan poco frecuente esta situación que las guías japonesas no establecen una norma de seguimiento de estos pacientes. Me guiaría un poco por la anatomía patológica, que no tenés lesión oncológica, era una lesión chica de 1 centímetro, que era una lesión benigna, así que con los tres Sí. ganglios estoy y me quedaría ahí, le haría Sí, control nada más. eso es lo que tenemos a favor de que no hay malignidad y por lo que vimos en la encuesta, casi se divide un tercio cada una de las opciones, Cada excepto la opción. cirugía, obviamente. Mm. Em, bueno, acá Rodrigo Vallejo incorpora el concepto de comité oncológico. Agus, no sé si querés comentar vos Sí, también, sí. Fede, el tema de la discusión multidisciplinaria para ver si en esto les cambia o no les cambia la conducta a veces, o escuchar una voz ajena a nuestra especialidad a veces hace que por ahí se valoren otras cosas. Sí, a ver, asumo que nosotros siempre definimos estos pacientes en comités multidisciplinarios. Siempre hay, nosotros lo hacemos semanalmente y participan oncólogos, imagenólogos, nutricionistas, o sea, es un equipo multidisciplinario. Hoy por hoy el abordaje del cáncer de estómago es multidisciplinario, así como la cirugía bariátrica también es multidisciplinario, bueno, el cáncer gástrico también. Y esto se toman decisiones en equipo. Pero, a ver, dudo que el equipo cambie un poco también la postura. Tenés una lesión que era bien diferenciada, de 1 centímetro. eh, Sí, lo que te da más el comité, a mi entender, no es que te cambie la conducta, sino que te cambie el momento en que tomas la decisión, porque capaz que necesitas compensarlo nutricionalmente, no no, a te va a ver, cambiar. eso está claro. O sea, nosotros como protocolo nutricionalmente, pérdida de peso entre el 10 y el 20% y de ahí para arriba tienen indicación de nutrición. De prehabilitación, exactamente. Sí, totalmente. Sí. Bien. En tu caso, Diva, ¿pasa en que en el comité le deciden y por ahí cuándo es el mejor momento para el paciente y hace que se retrase un poco la cirugía, siempre en pos de un beneficio, obviamente? Claro, en general, acá en Chile además es ley, no solamente que lo presentes o tenga el comité oncológico, es ley. Tú en el hospital por protocolos no puedes operar un paciente que no ha sido presentado al comité oncológico. Claro. ¿Ya? Es parte de lo que, y de hecho hay una plataforma nacional donde todo comité oncológico registrado en el ministerio tiene que subir los casos. Y nosotros nos reunimos todas las semanas. Así que no, si aquí pasa por el comité, prehabilitación, los pacientes sobre 60 años van a... Nosotros tenemos juntos el hospital geriátrico, entonces van al hospital geriátrico a hacer su prehabilitación, no solamente de ejercicio nutricional, psicológica,
tenemos los oncólogos, los radioterapeutas, imágenes, todo en el comité. Bueno, avancemos con el caso porque no termina acá, ¿eh? Sí, Sigue. no, no. Ya, entonces la paciente evolucionó bien, pero bueno, hizo una retención urinaria, hizo varias cosas, pero en octubre hizo dolor torácico con disnea y el escáner demostró una hernia hiatal tipo 4 y esta sí la tenemos. Tenemos ahí las imágenes Mm, con intestino, colon, se subió todo. colon, sí. Eh, y claro, tenía dificultad para comer, así que tuvimos que ir a hacer la reparación de la hernia hiatal, eh, todo ascendido. Actualmente los controles está mucho mejor, Ahí hicimos la tiene, mira. la Bueno, reducción, en este caso la reparamos y le pusimos una malla BioA, que es la que estamos utilizando actualmente. ¿en qué casos utilizan mallas? En todos los Nosotros casos, las generalmente las áreas mixtas. recidivadas o en pacientes que no, como puente, digamos, cuando no nos da totalmente el cierre, a pesar de que la mayor parte nos cierra porque estamos utilizando no solamente el cierre posterior, sino anterior poligonal. Entonces, con ese nos cierra mucho más fácil. Pero si un paciente recidivado o es una paciente muy mayor que tiene muy malos tejidos o no nos cierra, les ponemos malla. Vos, Fede, ¿en qué caso, si usás malla o no? Es un tema de debate todavía. Eh, ¿Usás mallas y cuáles? ¿O cuál? Está muteado Fede por las dudas, ¿eh? Sí. No te Perdón. mutees, Fede, déjalo, si cualquier aporte es bienvenido. El, te decía, me guío más que nada por la calidad de pilares que tengo, Ok. no tanto por la cantidad o sea, Por el tiene- tamaño de la hernia. exactamente, si son pilares que se aproximan bien y son de buena calidad, yo trato de evitar poner malla. Bien. Ok. ¿Y usás este tipo de Sí, prótesis bioabsorbibles sí, o cuál? bioabsorbible, Ok. bioabsorbibles, pero a ver, lo de la malla, a ver, creo que desde que soy residente está la discusión de qué tipo de malla poner. Y cada tanto siempre sale alguna, bueno, nada, me parece que esto es algo muy personal, a mí me parece que es más importante la técnica quirúrgica de liberar bien y que quede todo bien disecado, movilizar bien el saco, que el tipo de malla. A veces el tipo de malla obviamente que aporta, me parece que es más importante la técnica quirúrgica y cómo uno diseca, que no haya adherencias y que la hernia esté bien reducida. Y ahí se colocar o no malla, un poco se define un poco en base a los tejidos. Así es por Tal lo cual, menos como estamos nosotros. y la menor tensión que pueda llegar a quedar, obviamente, entre los pilares, sin duda. Y bueno, tenés Eso es la técnica en sí. tal cual, eso es por eso, digamos, yo me fijo un poco en la calidad de los pilares. Hay defectos del hiato que uno piensa que son enormes y que no van a cerrar, y uno empieza a dar puntos desde abajo y Y cierra llega. bien, que quedás conforme. Y a veces hay defectos que son más chicos y son pilares que le das dos o tres, el tercer punto y ya se desgarró todo. Y Sí. vos sabés que esa paciente Ese va a mandar. se despierta de la anestesia, tiene no sé, un esfuerzo nauseoso y ya se abrió de vuelta. Bien. Ya, y ahí fijamos la malla con 2, 3 puntos para que no se mueva. Y ahí tenemos la malla y ahora con la esófago yeyuno abajo. Perfecto. Y ahí está la revisión final de las alimentarias con la yeyuno, la IDRU en su posición. Eso. Y ya está, no lo operamos más. Ya no, sí. La paciente sigue pues, día después, ya estaba tolerando bien la alimentación, pero comenzó con dolor crónico y diarrea y los síntomas comenzaron a mejorar con creón, con los cuales está 25.000 unidades al día hasta ahora. Está asintomática con buena tolerancia oral, de posiciones formadas y tiene escáneres de control porque igual, a pesar de que era en el fondo un in situ que salió la mayor parte con la biopsia y en la biopsia definitiva
no hubo adenocarcinoma, igual la tenemos en seguimiento con controles de endoscopía una vez al año y un escáner de control después de la hernia hiatal. Eso. Y bueno, los síntomas, esto un poco ya me adelanté. Y esta era la pregunta que queríamos conversar también, que lo tocamos un poco. En pacientes, el seguimiento de endoscopía posterior, eh, ¿es solo por síntomas, protocolizada anual, basada en riesgo, o no le hacen ninguna endoscopía más a un paciente después de una cirugía bariátrica? Personalmente, Fede, ponerle que no fuera bariátrico, ¿qué seguimiento endoscópico? Perdón, ponerle que no sea oncológico, ¿qué seguimiento bariátrico endoscópico haces? A ver, acá tenés básicamente una gastrectomía total y no tenés cáncer. En un cáncer Claro, gástrico temprano, así que O No, pero la sí, pregunta está en un claro, en un paciente contexto más bariátrico. bariátrico. si no fue una gastrectomía total, decís. Claro, sí, en un paciente bariátrico, el seguimiento que tienen por Mira, endoscopia. acá tenés que, acá, tío, como tenés que dividirlo en dos aguas, digamos. Tenés una visión académica y una visión asistencial. Si tenés que basarte en una visión asistencial, un bypass gástrico estándar, no tenés por qué realizar ningún seguimiento obligatoriamente si el paciente está totalmente asintomático. Que es justamente lo que nos cuesta a los médicos, es cuando los pacientes están bien y no tienen ningún síntoma, indicarles la endoscopía. A ver, le harías la doble endoscopía en caso de que llegue el momento de hacer el screening que le toque de cáncer de colon, eventualmente por la edad, pero si no, no le haría. sí, acá creo que se refiere a pacientes que tienen alguna lesión que requiera vigilancia. Ahí dice paciente con atrofia, metaplasia, Y bueno, conocida antes. y ahí vería de acuerdo al tipo de lesión que tiene, Claro. o sea, muchas características que entran en juego al momento de definir un poco el tipo de screening que le haces a este paciente. A este Bien, paciente puntual, digamos, no, tiene te voy a repetir, tiene una gastrectomía total sin eh, cáncer. sin cáncer, exactamente. Sí, sí, sí. Diva, yo sé que por ahí el mensaje más importante de este último debate. Vos en Chile, ¿qué experiencia tenés con respecto al seguimiento? Em, Sobre todo en pacientes bariátricos y no bariátricos, pero post el antecedente este de gastrectomía por cáncer. Bueno, en general, nosotros somos, en mi hospital, somos todos los pacientes para llegar a la cirugía bariátrica, le pedimos protocolo Sydney de base, por los antecedentes, o sea, en el fondo por la alta incidencia que nosotros tenemos de cáncer y de lesiones. Y de hecho, como lamentablemente nuestra lista de espera en el hospital es muy larga, en ese intertanto de espera, la endoscopía ha variado mucho. O sea, tenemos pacientes que en la endoscopía previa, test de urasa negativo, una gastritis atrófica leve, sin metaplasia, en el siguiente control, que lamentablemente nuestra lista de espera en el hospital es de 1 año y medio, 2, eh, hemos encontrado lesiones con adenocarcinoma, hemos encontrado pólipos, entonces somos un poco más quisquillosos en el sentido de hacer esta endoscopía, ¿ya? Eh, Como dice la diapositiva, nosotros en Chile tenemos una incidencia frente al promedio sudamericano hasta un 51% mayor de los cánceres gástricos y nuestra incidencia es de 14,8. Entonces, tenemos que estar muy atentos y lo que habíamos conversado, el riesgo previo en general, si tenemos lesiones en la endoscopía, no desaparece por hacer una cirugía bariátrica. O sea, un paciente que tiene una atrofia o una metaplasia y por eso en lugar de hacerle un resectivo le hacemos una manga, sigue teniendo la atrofia y la metaplasia, no por hacerle la manga va a desaparecer la lesión. Lo vamos a poder seguir endoscópicamente, pero la lesión va a seguir ahí. Entonces, si le agregamos además que a pesar de que le digamos al paciente, esto es un cambio de hábito, no tiene que fumar, tiene que restringir ciertas cosas,
el paciente al final sabemos que la gran mayoría vuelve a los malos hábitos. Entonces, esta anatomía que queda alterada, y el peor escenario es cuando se hace un bypass simple y dejas ese estómago excluido sin poder Claro. controlar. Y es ahí donde yo creo que, de hecho, conversábamos con el doctor Carlos García en las últimas jornadas digestivas de Chile, y yo le decía, yo creo que tenemos que dejar un poco de hacer tantos consensos y tomar conciencia, porque los que tenemos que tomar conciencia y guiar a los pacientes somos nosotros. O sea, no podemos dejar lesiones sin poder examinarlas en un bypass regular. Bien, bueno, Mati, no sé si querés que pasemos al siguiente caso por el Sí, tiempo. completamente de acuerdo con Diva. Diva, muchas gracias. Muy bueno el Buenísimo, caso, complejo interesante. y re bien organizado y presentado, así que te agradecemos un montón. Ojalá que podamos tenerte nuevamente en los próximos eventos. Mientras tanto, Agus Guerra, si estás por ahí, vamos a ir conectando. Tenemos como un bonus track acá, un caso un poquito más cortito, pero muy interesante, en una paciente también en vías de cirugía bariátrica. Agus, como lo había presentado ya el Agus es cirujano bariátrico en Chile, en Hospital San Juan de Dios, así que Agus, cuando quieras, puedes Compartimos compartir la ya la pantalla. pantalla. Ahí se ve perfecto, Agus. ¿Todo bien ahí? Bienvenido, Agus, cuando quieras. Hice una paciente en caso de una hernia tal, tipo 1 versus 3, más una hernia paraesofágica. Una paciente de sexo femenino que tiene unos 70 kilos, 1,51 m, eso le da una obesidad grado 1. Fue vista inicialmente por lista de espera derivada de un dispensario en 2023. En ese momento tenía unos 15 kilos más que el peso que tenía en principio de 2025. Y cuando llegó a la lista para cirugía, estaba en plan de cirugía bariátrica, la paciente rechaza el bypass gástrico. En los estudios que hicimos, ahí encontramos que la paciente tenía reflujo, lo mismo en la anamnesis, ¿sí? Además tenía un hipotiroidismo, ¿sí? Y no muchos más antecedentes patológicos. Tenía una cirugía previa de tiroides. Y el tratamiento que usaba habitual era omeprazol, la doble dosis, domperidona y la levotiroxina. La endoscopía, que esta endoscopía la trajo, como dije recién, a principio del 2025, nos informaba una gastropatía antral, una gran hernia hiatal, que ahí no estaba medida, con saco, ¿sí? Y un test de urasia negativo. También hicimos una radiografía de esófago, la que se puede ver el video. Si no se ve tanto reflujo en el material hidrosoluble, pero sí se ve una gran hernia hiatal, sobre todo de la parte distal del estómago, o sea, antro y píloro estaban herniados hacia el tórax. Lo que es el fondo estaba dentro de la cavidad abdominal, digamos. Ahí se puede ver un poquito en el video el paso de contraste, una gran hernia. No la miden en el informe de la radiografía, pero aproximadamente debe tener unos 12 centímetros por 10 centímetros. Esta es un poco la imagen. Hicimos una Bien. tomografía también. Sí, Y en estos casos, Agustín, que ustedes tienen pacientes que tienen obesidad grado 1, un índice de masa mayor a 30, eh, y este tipo de hernias, ¿cuál es la propuesta habitual que hacen? inicialmente la propuesta era un bypass gástrico la idea de resolver la hernia natal, pero la paciente, Ok, por conocido, fue el relato que nos rechazamos la indicación de bypass gástrico. Y nosotros igual al observar que tenía una gran hernia tal y el reflujo existía, ¿sí? Si bien en endoscopía no estaba demostrado, pero la paciente manifestaba reflujo y manifestaba cuando comía que ya cada vez toleraba menos, sobre todo nos lo manifestó el equipo de nutrición, decidimos igual resolver la patología que tenía, digamos. Y todo ese año que pasó de 2023 hasta 2025 fue que estuvo con el equipo multidisciplinario que logró bajar 15 kilos, digamos, de forma
con dietas y fármacos. Bueno, como dijimos recién, se decidió igual la conducta quirúrgica, ¿sí? Se decidió hacer una hiatoplastía, ¿sí? Con una funduplicatura de Nissen, un poco la disección que se usó, ¿sí? Y acá vamos a mostrarle el video que es grabado con un celular, no está el video intraoperatorio, pero igual a fines sirve. Didáctico sirve. Fede, ¿vos hubieras optado por lo mismo? ¿Hubieras ampliado un poco más la estadificación ¿Hubieras intentado convencer a la paciente del de que bypass? hacer un bypass? El 30 de índice de masa corporal, ese descenso de 15 kilos o... Antes tenía como un 33, 34 de IMC, en el 2023, digamos. ok. O sea, logró la última consulta que tuvimos antes de la cirugía, tenía ese índice de masa sin otras comorbilidades, digamos, y con buen seguimiento por el equipo de nutrición, digamos. Ok. O sea, no era la paciente ideal tampoco, pero eh, había seguido los pasos. ¿Sí? Esa es la hernia que se ve, básicamente el antropilero metido. Y este as acá que no sabíamos qué era, ¿sí? Y en quirófano fue que interconsultamos, digamos, también al equipo de digestivo y al equipo de tórax, porque nos quedaba la duda. Ahí lo voy a mostrar en el siguiente video del lipoma. Acá se ve más un poquito ya con la disección. Se ve que ese as era de músculo, o sea que parecía que tuviera una hernia hiatal, ¿sí? Con el cardias hacia el tórax y además una hernia diafragmática, digamos, con ese haz de músculo dividido, ¿sí? Que hacía como dos cavidades. No sé si se logra ver ahí un poquito en el Sí, video, sí, si se ve perfecto. pixelado. Como indicando ahí, dejamos una gasa entre medio, que eso es parte del saco. O sea que el efecto es parietal, digamos. El efecto radial, sí. Claro. Como si fuera diafragmático, digamos. Una hernia fragmática, tal cual. Este es el mismo, y acá disección un poco del saco, que diafragmática yo creo que salía mucho más fácil que lo que habitualmente sale en una hernia tal, sobre todo por el tamaño que tiene. Directamente con maniobras romas, se esperó el saco, no se lesionó pleura. En verdad fue una cirugía que fue mucho más simple que una hernia tal sola, digamos. Y de lo que te hubieras imaginado cuando descubrís Sí, eso. totalmente, fue una cirugía que fue mucho más rápida, no sangró, salió mucho más fácil que cualquier otra cirugía. ¿Qué te parece, Fede, ese hallazgo? Parecía, o sea, si vos ves la seriada, De que estaba como volulado. parecía que tenía la unión gastroesofágica, digamos, no Abajo. inserta, exactamente. Mm. Yo me hubiera jugado por un hernia tal tipo uno. Pero bueno, esta es una posibilidad. Se confunde muchas veces la hernia tal tipo uno con la hernia parietal. Y nada, tenés que No, resolver. Yo la duda que me quedaría acá es si el reflujo que refiere el paciente no es algún síntoma secundario, algún síntoma obstructivo por la volvulación del estómago Claro. en el tórax, que más no, que yo creo que sí, que sí. por ahí viene, para mí viene por ese lado. Acá fue como quedó la disección, que se ve la muscular, se ve la hernia en teoría diafragmática y la hernia tal tipo uno con ascenso a la unión gastroesofágica, acá está ya descendido con el esófago. Lo mismo acá esquematizado, aorta, esófago, ¿sí? Y la reparación que hicimos una diatoplastía, más la reparación de la hernia paraesofágica, o sea, juntamos esa especie de pilar y hicimos una cirugía en Nissen más refuerzo con malla. Y Agustín, este tipo, el cierre de la crura siempre lo hacen con este tipo de suturas barbadas. En este caso, no, porque vimos debilidad en el diafragma y pilares, y si bien el VLOC nosotros lo tenemos a la mano, pero lo que tiene el VLOC que queda muy tenso y a veces corta cuando uno tracciona. Entonces tratamos, en esta cirugía no lo utilizamos. Sí es mucho más práctico porque uno opera mucho más Ok. rápido, pero en este caso usamos Etivon Ah, ok. Ok. y seda para fijar la malla. ¿Vos, Claro. Fede, con qué cerrás el hiato? ¿Qué sutura usás? Sea dos ceros. Seda. Ok. Sí. Bien. Y usamos Etivon y el Nissen, y después pusimos la malla hacia anterior, digamos. El cierre fue por anterior y posterior.
como dije, sin ninguna dificultad. El tiempo quirúrgico, 90 minutos, paciente salió a cama básica, se fue al otro día de alta, con un seguimiento con dieta estipulada, digamos, por el equipo de nutrición, también con kinesiología. Tuvo control a los 10 días, al mes y a los 3 meses, y ya no la hemos visto más. Yo le escribí hace poco, está muy bien la paciente, de hecho tiene 3 kilos menos, y se mantuvo, digamos, sin reflujo, sin disfagia tampoco. Bueno, el estudio que hacemos un poquito habitual, la discusión un poquito de la técnica que uno usa según los estudios que pide previamente. Y bueno, lo que hablaron en el caso anterior, la utilización de mallas, si se operan todas las hernias o no, el tipo de funduplicatura que usamos y en el caso de la recurrencia, el tipo de cirugía que se puede llegar a convertir en este tipo de pacientes. Y eso es todo el casito este. Bueno, lindo caso, Agus, gracias. La Sí. verdad, muy bien. Desafiante. Va, ahí cuando te encontrás eso, obviamente lo resolviste quizás mejor de lo que creías que podías hacerlo, pero encontrarte eso en el intraoperatorio hace que un poquito frenes la pelota y ¿qué hacemos? Fede, ¿qué idea? No, ¿Algo si, distinto? mira, mira, habiéndolo encarado esto como una hernia, o sea, básicamente fue encarado como una reparación de una hernia tal, terminó siendo un Nissen. Nosotros pedimos siempre estudios funcionales del esófago, eso punto uno. Y si quieren como dato extra, en un paciente con 30 de índice de masa corporal, que bajó de peso o sea, bajó de peso a base de fármacos y como es de un tratamiento intensivo, que probablemente vuelva a recibir un poco el peso. Quizás ahora estamos en una luna de miel todavía con la cirugía, pero probablemente recidive. Quizás una alternativa en un paciente que rechaza el bypass gástrico sea hacer un Nissen sleeve. Es una posibilidad también. Bueno, hay algunos comentarios también, Mati, del Sí. público. Héctor Geninazzi, desde Uruguay, nos dice, es una verdadera parahiatal o hernia tipo 5, poco frecuente, pero que la laparoscopía ha permitido diagnosticar con mayor precisión que la era previa. Qué grande, Héctor, Después, desde el Uruguay. siempre, Saludos. siempre, siempre aportando. Gracias, Héctor. Después, Javier Chávez, buenas tardes. ¿En qué oportunidades en este tipo de hernia colocan mallas? Bueno, creo que Ya ya lo lo respondieron respondimos en vivo antes, ¿no? en el caso anterior. Y Diego Auruch, desde Rosario, dice, ¿qué validez tienen los estudios funcionales con ese efecto anatómico? Bueno, es cierto que técnicamente difícil hacerla, ¿no? Una manometría y una pH impedancio No, con esa hernia. ¿O no qué le- no opinas, le- Fede? es que no la veo, justamente. Acá vos tenías Sí, la unión preservada. exactamente, En su acá lugar. vos tenías una hernia parahiatal. Entonces vos tenías herniado el fundus a través de un orificio en el diafragma. No sé si ahora tenía algún antecedente de trauma el paciente en su historia. A veces uno de estos pacientes uno los interroga retrospectivamente, tuvieron algún accidente o algún golpe fuerte en algún momento, pero bueno, eso es algo para la historia clínica. Pero la unión gastroesofágica estaba prácticamente normoinserta, se veía en la seriada. Entonces, si le voy a hacer Ah, un tórax, NICI, ¿cómo? el tórax. La tuve que bajar. Bueno, Está pero en la Claro. seriada Seriada aparece, ¿no? se refiere Fede a Sí, por eso, a ver, la hernia tal la puede tener, pero a lo que voy, un paciente con hernia tal también le haces una manometría y una Sí, pH-metría y sí. no hay ningún problema, o De sea, hecho, es diagnóstico, ¿no, Fede? Una manometría no, de alta resolución. exactamente, no me hubiera sido, no me parece que en este caso hubiera sido imposible hacer los estudios funcionales. Si hay pacientes que tienen una hernia tal tipo 4 muy marcada, que esos pacientes nosotros los operamos por disfagia básicamente. Mínimamente la manometría se la hacemos porque a mí me gusta saber qué motilidad tiene el cuerpo esofágico. Por ahí en esos casos que son estudios cirugías indicadas más por disfagia que por reflujo, por ahí la pHimetría en sí tanto dato no te aporta, pero sí la manometría para estar seguros de que el paciente tiene una buena peristalsis al menos. Pero igual, Fede, vos en la calasia igual le haces un Nissen, así que la peristalsis no Bueno, importa, no condiciona tanto la válvula. no, Está a como mí cejada. no, pero es un dato importante. O sea, si vos Ah, seguro. tenés posibilidad de hacer los estudios funcionales, me parece que te aportan. A veces es cierto, como dice Diego, que no se, se altera mucho la anatomía y no te puede dar datos No por es ahí fidedigno, obviamente. de la unión gastroesofágica, ponele, pero por lo Claro. menos la peristalsis del cuerpo
ese lo dato tenés. seguro lo podés tener. Sí. Bien. Bueno, creo que hicimos un campañón en 1 hora, ocho Sí, y sí, 3 minutos, la pero carrera casi. impecable. Agradezco Muy bien. enormemente a los presentadores, Diva, felicitaciones, muy bueno el Muchas caso. gracias. Agus también, desafiante, cortito, pero creo que sirvió. No sé, Agus, ¿qué te pareció? Y Y Fede Fede, también, y Fede con todo cu- su aporte. claro, Nada, y todos los 80 y pico sí, de participantes ahí, así que no, gracias, entendemos el horario, la dificultad, el día de difícil. semana, Una pero horita bueno, menos allá en Chile, mucha gente de Chile conectada, así que también agradecidos a esos de estar pendientes del otro lado de la cordillera. Y no se conectó Andrés San Martín, pero me dejó dicho que los invite bueno, quieren hacerlo ustedes, al próximo Congreso de Chile. Diva, vos que fuiste la adelante, presidenta del anterior, o sea, el de este año. Sí, yo fui la presidenta este año y el siguiente es Andrés. Va a ser Exacto. en marzo en Viña del Mar. Así que Perfecto. están todos invitados para que nos puedan acompañar en bueno, Viña. Ah, linda ciudad. perdón, ¿abril puede ser? No, 14 el... marzo. Ah, bueno. No, es que lo cambiaron, no sé si lo volvieron a cambiar, pero la última vez era como los últimos días de marzo. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Entonces ya saben todos, Vamos a mandar. vamos para Viña del Mar ahí. Y muchas gracias, Diva, muchas gracias, Agus, Gracias a todos. por conectarse. Y esperemos verlos pronto en el La próximo, próxima. en la próxima, que después ya les estaremos comentando de qué se trata. Que Muchas tengan buenas gracias a noches a todos. todos y buena semana. Chau, chau. Muchas Buenas Gracias, noches, gracias. Fede, por adiós. sumarte. Hasta luego. Gracias.